Muy bien, hermanos, vamos a recordar, estamos hablando en esta lección en cuanto a lo que hemos estado aprendiendo del Evangelio, y pues traté de usar unas hojas, unos temas aquí para, para poder relacionar todo ello, ¿verdad? Y aunque son muy sencillo todo esto y cosas que ya sabemos, pero que es importante que no solamente recordemos, sino que podamos recapacitar en cuanto a todo ello, hermano, que nosotros sabemos. Si nosotros sabemos y no ponemos por obra lo que sabemos, es en vano todo aquello que sabemos. El conocimiento envanece, dice su palabra. Pero el amor con que hacemos esto edifica nuestras vidas. Estamos hablando, hermanos, de los 4 hechos básicos del Evangelio, pero también antes de ello pudimos despejar una pregunta muy importante: ¿por qué era necesario que Cristo muriera? Y bueno, y ya creo que quedó bien claro, ¿verdad? ¿Por qué era necesario que Cristo muriera? ¿Alguien me puede decir por qué era necesario que Cristo muriera? O pregunto, ¿alguien que pueda alzar la mano? Espérame, otro que no sea Melqui. Y otro que no sea el hermano Luis también. ¿Nadie más me puede decir? Bueno, si ustedes no saben esto básico, les va a costar hablar del Evangelio. Si no tienen confianza en decir lo que ustedes creen o decir lo que es, entonces tienen muchos problemas para poder proyectar y también hablar del Evangelio. Y no solamente eso, hermanos, sino vivir nuestras vidas conforme a esto. ¿Por qué, hermanos? Si están leyendo van a tardar, y eso era para su casa. Y lo van a razonar todavía, van a estar buscando versículos y se van a atrasar mucho. Eso ya lo deben de traer listo. ¿Por qué era necesario que Cristo muriera? Hablamos de una necesidad, ¿verdad? Bueno, si nadie habla, me imagino que nadie sabe. Dilo, Melqui. Eso yo lo creo. A ver, Melqui. El apóstol Pablo, hermano, en un escrito a los romanos, en el capítulo 1, por ejemplo, regresen ustedes a Romanos capítulo 1, aunque no tenemos, creo, ese pasaje ahí, pero Pablo dijo algo muy cierto que decía el hermano Melqui. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. ¿Para qué, hermano? Era apartado para el Evangelio. Cuando nosotros leemos apartado para el Evangelio y leer la palabra Evangelio, nosotros ya debemos estar pensando qué es el Evangelio. Y dice allí, ¿verdad? Que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Entonces el Evangelio no es algo de hoy. El Evangelio es antes, hermano, no solamente del Nuevo Testamento, sino antes que las cosas fueran creadas. Es algo que estaba en el plan de Dios. Y el Espíritu Santo en Romanos nos revela,
haciendo un énfasis que Dios había prometido por los profetas en las escrituras del Antiguo Testamento, desde luego, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad. ¿Por qué, hermano? La resurrección, siempre les he dicho, ¿verdad? Es parte de la columna vertebral del Evangelio. Si hay nacimiento, está bien. Si hay muerte, bueno. Pero si no hubiera resurrección, no hay Evangelio. Pero lo que vino a sellar esto, hermano, es la resurrección. Porque en la resurrección Dios dio vida eterna, ¿verdad? Vida eterna. Y ahí nos sigue hablando. Vean ustedes, por ejemplo, el versículo 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu. ¿En dónde? De quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Vean qué interesante, hermano, hablando del Evangelio. Entonces, hermano, Jesús, había una necesidad que muriera. Nos enseña la palabra de Dios, porque no solamente los profetas habían dicho antes, sino Mateo 16, hermano, nos enseña las causas importantes. Vean ustedes Mateo 16. Hermano, cuando yo les pregunte, ustedes no tienen que pensar nada, ni tienen que buscar nada. Ahí está en las escrituras, en su guía, hermano. Pero si ustedes tienen que entenderlo y aprenderlo. Estamos acostumbrados, ¿por qué murió Cristo? Por nuestros pecados, y es todo lo que sabemos, para que seamos salvos, y es todo lo que sabemos. Y tenemos que conocer más del Evangelio, hermano. En Mateo capítulo 16, en versículo 21 y 22 dice la palabra de Dios allí. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales, de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Ahora, hermano, noten ustedes por qué el Señor reprende a Pedro. ¿Alguien más? Ok, hermana Yoli, si era necesario que él muriera y ya estaba escrito, si usted sabe algo antes que pase aquello que va a pasar, entonces, ¿qué es lo que usted está haciendo? Si usted sabe que tiene que pasar algo porque ya usted lo sabe desde antes, aunque no ha pasado, pero lo sabe que tiene que pasar, y entonces viene Luis y le dice que no lo pase, porque usted le dice que lo tiene que pasar. Ajá, ¿por qué? Ujú. No quería. Pero ¿por qué sí quería Jesús? ¿Y por qué más? Eso está bien. Exactamente, hermano, porque Él vino a obedecer.
Dice, yo he venido, mi comida y mi bebida es que yo haga la voluntad del Padre. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Entonces, si hay un amor de Dios eterno, si hay una misericordia y una gracia, y aunque Él no lo dijo porque Él era valiente para pasar ese asunto, vemos que no, en su carne sufrió todos estos pesares y dolores, pero hay algo que lo impulsaba, hermano, y era el mismo amor al Padre, pero el Padre tenía un amor hacia nosotros a través de su Hijo. Y entonces, hermano, para que todo eso se armonizara, tenía que haber alguien que muriera en obediencia, cumpliendo aquello que se ha dicho antes que se tenía que llevar a cabo. Entonces, cuando Pedro le dice que no le acontezca esto y le da algunos razonamientos, él ve que no son palabras de él, sino que son palabras del diablo. Miren, no hubo un personaje con tantas críticas, no solamente de nosotros hoy, sino de los antiguos estudiosos en aquellos tiempos, como el apóstol Pedro, bien criticado, porque era un era un líder, pero hermano, quiero que entendamos que nosotros vivimos y hacemos, no porque los fracasos más grandes que tú y yo podemos tener hoy es querer hacer las cosas como yo creo que son, o querer hacer las cosas como yo pienso que son. Es, por ejemplo, el esposo ama a su esposa de la manera que él cree que se debe amar. Los hijos aman a sus padres de la manera que ellos creen. Por ejemplo, los hijos los regañan, los disciplinan y dicen, tú no me amas, me odias, ¿sí o no? Ellos. Pero Dios, hermano, allá en su soberanía, Él siempre, las cosas que nosotros hagamos bien, no es porque nosotros las queremos hacer bien, sino porque Dios pone en nosotros hacerlas. Bueno, ahí va un ejemplo. Un día estaba el Señor con sus discípulos y entonces le preguntaron, Señor, por allá dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Moisés, otros dicen que tú eres Jeremías, otros dicen, y le empiezan a decir un ejemplo, ahí digo otros demás. Entonces el Señor les pregunta, ¿así que eso dicen? Sí. Y ellos preguntaron para ver la respuesta del Señor. Porque así como cuando estamos en un proceso de aprendizaje o de seguir a alguien, muchas veces nosotros no tenemos convicción, ¿verdad? Una convicción es estar seguro de algo, o sea, estar convencido. Una preferencia no es una convicción. Por ejemplo, escuchaba un predicador que decía, no es convicción usar camisa blanca, pero es mi preferencia. Pero no quiere decir que el que no la use tiene algún problema. ¿Sí me entiende? Ahora, sale Pedro y le dice, ¿y ustedes quién decís que soy yo? ¿Y qué le dice Pedro? Tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Qué le dice, hermana Jenny? ¿Se acuerda? Bien has dicho, Pedro. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Qué más, Cristel? Porque no te lo reveló, ¿qué? Ni carne ni sangre. O sea, que decir, no te lo dijo, no te lo susurró un hombre, o Juan, o Leví. No. Lo que tú acabas de decir, lo dijiste porque ¿quién dijo que lo dijeras? Mi Padre. Ojo en esto, hermano, porque aquí hay un principio. Siempre lo que nosotros hablemos debe ser puesto por Dios. Lo que nosotros hablemos
que no es puesto por Dios, va el otro ejemplo. ¿Qué le dijo Pedro? Ahí en el versículo 23, en 22, 23 o 22. Ok, ¿qué le dijo el Señor Jesucristo? ¿Qué le dijo? Quítate, apártate delante de mí. El mismo que le había dicho, el mismo que había dicho algo puesto por Dios, también dijo algo puesto por el diablo. Ojo, vean acá que hay una enseñanza. Lo que tú y yo decimos, lo decimos. Número uno, ¿me lo pone Dios o me lo pone el diablo? ¿Estamos de acuerdo? Pero nosotros lo que decimos, muchas veces, hermano, o en general, lo decimos porque alguien nos los pone. Y sabemos y entendemos, hermano, se acabarían los conflictos cuando un matrimonio está peleando y la esposa, ¿verdad? Empieza a decirle al esposo feo, ¿verdad? Porque a veces la esposa tiene la característica, bueno, las mujeres en general, de no callarse, ¿verdad? Sino de decir cosas hasta las que ni deben de decir. Pero cuando están diciendo cosas que no son bíblicas, son cosas que les puso el diablo. Entonces, si están diciendo cosas diabólicas, cállate, hermano, mejor. Porque lo que vas a hacer, que le vas a venir pegando. Sí, porque con palabras de esas da ganas de que el chorren ensangra al rato. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Si nosotros entendiéramos eso tan sencillo, qué felicidad. Nada más vamos hasta cantar, aléjate de mí, Satanás, aléjate de mí, Satanás. Huye el diablo, huye el diablo. ¿Sí me está entendiendo? Y Jesús, hermano, en la oración, con una pasión emocional de tristeza y desde luego de dolor que iba a pasar, sabiendo su humanidad, Él dijo, Señor, todo esto que va a acontecer sea como tú quieres, no como yo quiero. Pero si tú me dices que yo la tome, la tomo. Pero sea como tú, no como yo. Ahora, nosotros no queremos sufrir, ¿verdad? Pero sabemos, hermano, hay una enseñanza: si tú no quieres sufrir, tienes que sufrir. Si tú no quieres sufrir por las causas de Cristo, entonces tú no eres cristiano. Dije por las causas de Cristo, no porque sea grosero o grosera. Si eres grosero, ya. Si eres grosera, pero por las causas de Cristo. Cristo murió por esas causas, hermano. Porque Dios había designado en su soberanía, hermano, que Él iba a padecer por ti y por mí. Pero después, hermano, hay 4 hechos del Evangelio. O sea, ¿qué es el Evangelio? Para que entendamos que el Evangelio, hay 4 acontecimientos que nos llevan esto, más esto, más esto, más esto, igual Evangelio. Por eso, si ustedes entienden estos 4 hechos básicos, ustedes pueden hablar del Evangelio. Cualquiera puede hablar del Evangelio. Porque a veces dice, es que yo soy nuevo y tengo apenas 1 año y no sé qué decir. ¿Cómo no? Dice ahí, ¿verdad? El primer hecho básico del Evangelio, ¿cuál es, hermano? Que todos los hombres, ¿qué, hermano? Todos los hombres somos culpables ante Dios. Todos los hombres somos culpables ante Dios. ¿Cuántos, hermano? Entonces,
¿Cuántos dijimos? Entonces, pregunta. Si todos somos culpables, ¿quién no lo es? Sara, aparte de Jesús, ¿quién no lo es? ¿Por qué? Porque todos somos culpables. Una vez estaba yo evangelizando a una persona, era adventista y él hablaba de gente que se portaba bien y no, estaba hablando de que él no creía que la salvación era por estos hechos, por gracia. Y yo después le hice una pregunta, como yo tengo convicción de eso que es el evangelio, yo le dije, le hago una pregunta. Dígame alguien que usted conozca que se porte bien. Estaba tan hablando y en parte tan enojado y cuando yo le hice esta pregunta rápidamente él me iba a contestar, pero en su cerebro no encontró a ninguno, fíjese. Y le digo, todos somos pecadores, todos somos culpables, no hay nadie justo. ¿Sí me entendieron, hermano? Todos. Esto es un hecho básico del evangelio. Todos somos culpables ante Dios. No hay nadie por sí solo que se justifique delante de Dios. El segundo hecho básico, hermano, del evangelio es que si somos culpables, luego entonces, ¿qué pasa? Pues hay un castigo. Ok, ven Pancho y ven Jacobito. ¿Quién fue? Y al mismo tiempo los dos dicen, él. ¿Verdad? Los dos se señalan. Pero ¿quién empezó? Él. Y los dos empezaron y los dos son culpables. Entonces, sencillo. Si el hermano Jacob no haya alguien justo, entonces ¿qué tiene que hacer, hermano? Que los dos son culpables. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que los dos merecen un castigo. ¿Sí o no? Los dos merecen un castigo. Si los dos merecen un castigo, pues entonces nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Muy bien ese hecho. Porque somos culpables, merecemos un castigo. Hermano, y todos, ¿cuál es el castigo que merecíamos? La muerte. Romanos 5:12 dice, por tanto como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y ese Romanos 5:12 nos habla de la muerte física. Pero Romanos 6:23 dice, la paga del pecado, ¿qué es? Y nos habla de la muerte eterna o espiritual. Por eso hay dos muertes. La palabra muerte es separación. En la primera se separa el cuerpo del espíritu y en la segunda el espíritu de la presencia de Dios. Pero hay un castigo. Nadie, por mucho que regale todo el dinero del mundo, será justificado ante Dios, porque no somos justificados por nuestras justicias. Porque dice Isaías que nuestras justicias, todo lo que nosotros hagamos, lo mejor que nosotros hagamos, son como trapos de inmundicia delante de Dios. La justicia del mismo hombre no sirve delante de Dios, porque Dios sabe que nosotros somos pecadores. ¿Cómo puedo entender esto? Ok, Isaías dice que
que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Y ya les dije cuáles eran esos trapos inmundos. Cuando tú te vas a la historia, aquellos hermanos que tenían lepra, ¿se acuerdan? La persona que tenía lepra, ¿cómo le decían, Sara? 3 veces le decían ¿cómo? La palabra. Como dicen los del Evangelio, diga la palabra. ¿Cómo le decían? A ver hasta dónde llegamos. ¿Cómo le decían? ¿Cómo le decían? ¿Cómo le decían? Inmundo. ¿Quién te lo sopló? ¿O te lo acordaste, verdad? Inmundo, inmundo. ¿Te acuerdas? Y esa persona que tenía lepra era inmunda. Esa persona con lepra no podía andar delante de la sociedad, sino la persona que se le diagnosticaba lepra era puesta aparte. Y esa persona en ese momento era inmunda. Pero la lepra, hermano, eran como llagas en la piel que cuando te has quemado, como los que juegan fútbol, ¿verdad? O los que se han raspado la rodilla y queda así entre blanquito y rojito, así puntito, ¿verdad? Y al rato suelta como una savia y después se va poniendo como una natita. Sí, sí, sí. ¿A alguien le ha pasado algo así? Sí, ¿verdad? Si usted tomó, sabe bien ese asunto, ¿verdad? Pero miren, hermano, y esa supuración que tenían los leprosos, buscaban trapos, no gasas, no había gasa. Entonces buscaban trapos y se secaban esa supuración. Entonces ese trapo en ese momento se volvía inmundo. Pero imagínate que la hermana Delmi tiene un trapo inmundo, pero agarra con la agua de la llave y lo medio lava y la tabla está sucia, ya lo lavó y limpia después su tabla, aunque está limpio el trapo, pero no quiere decir que ese trapo deje de ser inmundo. Ese trapo se volvería, ya no sería inmundo si lo metemos a esterilizar por esterilización de autoclave. Se llama calor seco. Hay varios tipos de esterilización, los que estudiaron la prepa saben, ¿verdad? Calor húmedo, calor seco, también por químicos. Entonces el calor seco, que es el autoclave, eso mata todos los tipos de bacterias y las más agresivas son los virus, porque los virus son las bacterias mucho más pequeñas, son los animalitos más pequeños que las bacterias. Para que tú puedas ver un virus se te necesita un microscopio. ¿Cuántos tipos de microscopio hay? A ver los que están en la prepa. El microscopio electrónico, ¿verdad? Solamente así sería, no fuera inmundo el trapo, pero ese trapo, aunque lo lave la hermana con agua de la llave y jabón y le ponga cloro, es inmundo. Entonces, si yo limpio la tabla, para mí que yo estoy calificando, sí se ve limpia a los ojos de la hermana Delmi, pero honestamente, aunque se ve limpia, ya mundanalizó todo. Entonces, nuestros pecados, nosotros somos pecadores. Cristo no nos ha limpiado, somos pecadores. Toda persona que no ha recibido a Cristo es un pecador con una muerte eterna. Nosotros somos pecadores perdonados. Entonces, todo lo bueno que yo haga, viene un pide caridad y le doy. Yo soy bueno porque le doy. Encuentro a un centroamericano y le doy. Veo a una señora y a un viejito, un ancianito y le digo buenos días, buenas tardes. Estoy sentado, viene una dama y se la doy y yo me creo que voy al cielo por eso. Y dice Dios, no, porque todas las justicias que tú hagas son como trapos de inmundicia. ¿Están entendiendo?
Por lo tanto, todos, hermanos, lo bueno que nosotros hagamos sin antes ser limpiado con la sangre de Cristo, con buenas obras, nos mandaría al infierno. Porque delante de Dios no hay nadie justo. Y eso que es lo que nos dice el número 2, hay un castigo por nuestra culpa y el castigo se llama muerte. ¿Por qué morimos físicamente cuando estamos en el féretro? Por el pecado, ¿verdad? Este cuerpo, como decimos por ahí, se lo van a comer los gusanos. Porque este cuerpo es del polvo y en el polvo terminará. Pero lo que sirve es el alma, el espíritu. Y ese es el que tiene vida por la eternidad en dos partes. Delante de la presencia con Dios o delante de la presencia de Satanás y sus demonios. Pero ¿qué es lo que merecíamos? Un castigo. ¿Y cuál es ese castigo? La muerte. ¿Ya vieron qué sencillo? Hecho número 3. ¿Cuál es el hecho número 3? El castigo tiene que pagarse. Ya lo explicamos, ¿verdad? No solamente merecemos un castigo que se llama muerte, sino que se tiene que pagar. Si ella es, según el juez, sentenciada a muerte. ¿Se han escuchado una noticia que en Estados Unidos hay muchos presos que están sentenciados a muerte? O sea que le van a aplicar la letal. Algunos dentro de 2 años, otros dentro de 5, otros dentro de 6, pero ya están conscientes de que les van a dar chicharrón, les van a dar chicharrón. Sí, no, pero la paga de pecado es muerte. O sea, es que la paga del pecado muerte, o sea que si una persona no se arrepiente en esta vida, cuando muera va a tener 2 muertes. Número 1, la física, que todas las vamos a llevar. Y número 2, la muerte eterna en el infierno. Esa es la muerte. Esa es cuando se habla de pecado de muerte, hermano, estamos hablando que todos los pecados te separan de Dios. Porque la palabra muerte es separación. Ahora, en el catolicismo, ellos dicen pecados de muerte y pecados veniales, ¿no? Algo así. O al revés. O pecados benignos y malignos. Algo así. Pero hermano, no hay pecado más chico, no hay pecado más grande, es pecado. No hay pecados que te condenen más o pecados que te condenen menos. Ahora, hermano, miren, en nuestra iglesia ha pasado, y gloria a Dios que Dios nos cuide, nos cubra y no vuelva a suceder. Y no solamente en nuestra iglesia, casi en todas las iglesias. Pero no se espanten cuando hayan pecado de esos feos dentro de la iglesia, porque algunos de ustedes parece que son fariseos. Y fíjate qué hizo. Y usted es igual. Y aquel que se asombra y dice, ya me voy de la iglesia porque usted no sabe de Biblia. Porque si usted lee la iglesia de los Corintios, Pablo le dijo, yo sé que entre ustedes hay alguien pecador que ni siquiera en esta villa de Tecolutilla hay un pecador allá en el mundo como el que hay aquí en la iglesia, ¿sí o no? Fíjate que el pecador más grande en aquellos tiempos estaba dentro de la iglesia. ¿Sí o no así decía? ¿O no decía así? Entonces no hagan. ¿De qué se espantan? Por eso cuando alguien no está aquí hoy y mañana viene, vaya y dele un fuerte abrazo. Bienvenido. Porque usted ha pasado lo mismo, nada más que sigue aquí. Gloria a Dios.
Pero el asunto es que tiene que pagarse el asunto. Y el hecho número 4, que es el de hoy. Vayan contestando. ¿Quieren que les pregunte desde acá o quieren que pierda yo unos 7 minutos yendo por banca como contestaron? ¿Qué quieren? Voten. A ver, ¿quiénes quieren que pase por banca? Ya sé que quieren que yo pregunte desde acá. Tengo curiosidad de si contestaron. Pero como soy demócrata, algunos ya les leí la voz. ¿Qué cosa íbamos a contestar? Algunos ni saben qué. Estoy hablando de los que vinieron el domingo. Y es curioso porque el que está al lado le pregunta, ¿qué íbamos a contestar? No sé, ¿qué íbamos a contestar, hermano? Espérate, y el otro le dice al otro. Y terminan con la ventana y no les da respuesta. Entonces eso es falta de disciplina. Yo sé, ustedes tienen más nivel que Trump. Sí. Porque tienen tantas ocupaciones que no tienen tiempo para contestar 2 hojitas. Estoy tan ocupado. Así nos pasa, ¿verdad? Estamos tan ocupados que ya nos parecemos los presidentes de la República. Es que no me da tiempo. Y ya aprendimos que el tiempo no es el problema. Nosotros merecemos la pena de muerte. Y esta pena tiene que cumplirse, ¿verdad? Estamos en la siguiente hoja. Todos nosotros somos pecadores condenados, merecedores de la muerte eterna. ¿En dónde? En el lago de fuego que es llamada, ¿cómo? Ándele. Así en corito me gusta porque como que algunos terminan diciendo, hunda, ¿verdad? Pero bueno, está bien. Dios envió, pero Dios envió a su amado Hijo al mundo, Juan 3:17. No, ¿para qué? No para condenar al mundo, sino para que el mundo sea. Entonces Cristo no vino para condenar y señalar el pecado de alguien, sino para que ese pecado que aquel tiene se arrepiente y se salve. El Señor Jesucristo vino para sufrir la pena de muerte en mi lugar. Oh, esto está interesante. Esto es una buena noticia. ¿Cuáles son las buenas noticias para nosotros? Adivina, te sacaste un premio. Buena noticia. ¿Cuál es la mala noticia? Sabe, vienen por la moto los de Electra. Te han quitado algunas cosas Electra, ¿verdad? Esa risita de atrás, pero me parece que... Buenas noticias. Malas noticias. ¿Cuál es la mala noticia, hermano Armando? Hablamos anteriormente. ¿Cuál es la mala noticia? Soy culpable. Y merezco la muerte. Pero hay una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia?
hay alguien que pagó mi culpa. Imagínate, yo estoy condenado a cadena perpetua. Pero Melqui, como siempre levanta la mano, dice, mátenme a mí por el pastor. Y yo le diría, gracias, Melqui. Cuando te estés muriendo, de veras te prometo que voy a llorar por ti. Y lo voy a sentir en mi corazón. Y eso es todo lo que hace todo el mundo, hermano. Viene la Semana Santa o la Semana Mayor, y más si ven la película de Mel Gibson, y todos lloran. Un mar de lágrimas. Para haber visto a la gente cuando estrenaron la película, que usted ha de haber ido, me imagino, para verlos. Y el mundo llora, pero nada más llora. Es como cuando muere el esposo y la esposa llora y el hijo llora. Y la vecina llora, la comadre llora, porque el compadre se murió. Bueno, algunas esposas ríen y gloria a Dios, pero algunas lloran. Pero imagínense que Chucho se murió el compa y llora y va a la caja y dice, ¿quién sabe cómo llegó? Pues dice, compa, si te vas tú me voy yo, compa. Y llora. Pero después que pasa un día, 2 días, 3 días, este compa, esta comadre, esta vecina, probablemente el hijo, ya están en el cine otra vez. Pero la que sigue sollozando es la esposa. ¿Y eso qué tiene que ver? Porque muchos lloran porque ven llorar. ¿Sí les ha pasado? ¿No les ha pasado eso? Ves llorar y se te pone aquí como una ciruela atorada, ¿sí o no? Y no puedes evitar muchas veces llorar, pero porque otro llora. Porque somos seres sentimentales, emocionales. Pero tu llanto no es igual al llanto de la esposa, porque la esposa sí llora. Entonces, cuando viene la semana de la pasión, muchos lloran y muchos perdonan. Y dice, te perdono la verdad esta semana, pero en la próxima ya estaré libre. El Señor Jesucristo vino para sufrir la pena de muerte en mi lugar. Él tomó mi lugar y Él murió por mí. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo es el juez perfecto. ¿Y el veredicto cuál era? Eres culpable. ¿Cuál era el castigo? 6. Bueno, el juez ya tiene el veredicto para Sadai. ¿Cuál es? Culpable. Ok. Castigo. La letal. Pero hay otro castigo. Después de ese castigo, donde nosotros no vamos a ver así. Por la eternidad y por la eternidad va a estar en un infierno ardiente. Pero viene alguien y alza la mano. ¿Y quién es culpable, Sadai? ¿Y qué merece la muerte? ¿Por cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos. Entonces viene alguien y le dice, castíguenme por ella.
mátenme por ella. Y ese alguien se llama Jesús. Jesús dice: yo pagaré la pena de muerte por ti. ¿Saben que yo no quiero que tú mueras, pero yo quiero morir para que tú vivas? Ah, pero ya me acuerdo cuando tú hacías: y si vivimos, para ti vivimos. Y si morimos, para ti morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos de ti. Mentira, hermano. Si alguien pagó la muerte por nosotros, si yo tengo una vida nueva, entonces yo ya no tengo que vivir mi vida para mi vida. Yo tengo que vivir mi vida para Él. Es como que el hermano tiene 3 hijos. El hermano José es culpable, pero dice el hermano Chago: yo pago tu culpa, lo único que te dejo es ver por mi familia. Y dice: adelante, que te maten, yo veo por tu familia. Y ve los primeros 2 años, pero después, muchas veces eso nos pasa. Pero hay alguien que pagó por nosotros. De acuerdo a 1 Corintios 15:3, ¿qué hizo el Señor Jesús por usted? Jesús pagó la pena de muerte que yo merecía. En Romanos 5:6 aprendemos que Cristo murió. ¿Por qué clase de persona? Por los impíos. En Romanos 5:8 descubrimos que aún siendo Cristo en Gálatas 1:4 leemos que Cristo se dio a sí mismo en la cruz por los pecados de ¿quién? Por lo tanto, ¿quién pagó la pena de nuestros pecados? ¿Quién merecía pagar la pena por nuestros pecados? ¿Quién pagó la pena aunque Él no lo merecía? Cristo. ¿De quién fueron los pecados que Cristo llevó en su cuerpo sobre el madero? ¿Qué significa madero en este versículo? A ver. ¿Cuántas veces sufrió Cristo por nuestros pecados? Por tanto, ¿es necesario que Cristo muera otra vez en la cruz? Hay una religión por ahí que cuando creen te bautizan, cuando pecas y después te arrepientes te vuelves a bautizar. Bueno, algunos de ustedes vivirían mojados todo el año. Es más, ya traerían shampoo y enjuague. Ese es un tema muy importante. Corintios 15, ¿verdad? Nos habla. Me gusta un comentario de Matthew Henry. Lo que él dice, yo pienso que es lo más acertado. Pero supuestamente aquí hay gente que moría que no se bautizó. Y aquellos que murieron sin bautizarse, el vivo se bautizaba por él. Pero sabemos que eran prácticas que probablemente se llevaban a cabo, pero que hoy no se llevan a cabo, ¿verdad? ¿Se acuerdan del ladrón en la cruz? Pues no se bautizó. Por eso creemos que el bautismo no salva.
¿verdad? El que salva es Cristo. Muy importante. La iglesia romana dice que los niños tienen que bautizar porque traen el pecado original y que bautizándose el agua limpia el pecado. Eso es mentira bíblicamente, porque el único que limpia es Cristo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Así dice Juan 1:7. Entonces, si la sangre de Cristo limpia los pecados, entonces el agua no los limpia. Entendemos qué es esto. ¿De quién fueron los pecados que Cristo llevó en su cuerpo sobre el madero? Ya lo vimos, ¿verdad? Vamos acá, lea 2 Corintios 15:21. ¿Quién no conoció pecado? Ándale. ¿Quién fue hecho pecado por nosotros? ¿Por qué fue hecho pecado por nosotros? Lea Isaías 53 y marque cada versículo que nos dice que Cristo muere por nuestros pecados. Ok, a ver. Carlito. Lea las siguientes declaraciones son verdaderas o falsas. Vamos a ver quién gana, esta banca o esta banca. Órale, lleven la cuenta. A ver, hermano Carlos, lleve la cuenta. ¿Aquí o acá? Vamos a empezar con Carlito. Ok. Carlito. ¿Es verdadero o es falso? No soplen. Los enemigos podrían haber matado a Cristo en cualquier momento. ¿Falso o verdadero? Shh. Verdadero. Ok. Gustavo, ¿estás de acuerdo con él? Si estás de acuerdo, damos un punto y un punto. Si no, pues nos vamos a debate. ¿Estás de acuerdo con él? ¿No estás de acuerdo con él? ¿Por qué no estás de acuerdo con él? A ver, párate y explícamelo. ¿Por qué? A ver, párate. Si te dijeron, no, ya la regaste porque ahorita me lo vas a explicar. A ver, párate. A ver, Luis, los enemigos podrían haber matado a Cristo en cualquier momento. Sí. Falso. A ver, hermano, ¿por qué falso? Ok. Los enemigos podrían haber matado a Cristo en cualquier momento. No, porque ya había un momento específico. Amén. Reprobados los que tienen más de 5 años aquí. Son 5 por 3, 15. Entonces no hay nada para nadie. ¿Ok? A ver, Gustavo, veme a mí. No veas a Pedro, porque él te le echa a perder. Jesús puso voluntariamente su vida en la cruz. ¿Falso o verdadero? Razónalo. Si te pones muy nervioso, me alejo. Si no, ¿falso o verdadero? No lo sabe. Mana Sara, ¿falso o verdadero? Jesús puso voluntariamente su vida en la cruz. ¿Falso o verdadero? Verdadero. ¿Por qué? Ahorita sí le vamos a dar el punto. Punto acá. Hermana Hortensia, perdón. ¿Era necesario que Cristo muriera para que nosotros pudiéramos ser salvos? ¿Falso o verdadero? Verdadero. Una a una.
Julie. A ver, Julie. Julie. A ver. Pedro no quería que Cristo fuese muerto. ¿Falso o verdadero? Verdadero. ¿Qué crees tú? Otra para acá. ¿Cómo vamos? 2-1. Ok. Jenny. Según el juez justo del universo, que es Dios, le ve a usted y ve cómo ha llevado su vida. El veredicto de ese juez es para usted inocente. ¿Falso o verdadero? Falso. Entonces, ¿cuál debería ser el veredicto? Muerte. Entonces, ¿cuánto vamos? Ya lo empató Jenny, ¿eh? Hermana Felipa. A ver, hermana Felipa. Todos los hombres son culpables ante Dios, pero como Dios es benevolente, o sea, bueno y misericordioso, no hay castigo para nuestra culpa. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Ok. ¿Tú qué crees, Ricky? ¿Por qué? Si me lo dices, ¿por qué? A ver, te lo voy a volver a repetir. Todos los hombres son culpables ante Dios, pero como Dios es bueno y lleno de misericordia, no hay castigo para tu culpa. ¿Falso o verdadero? ¿Tú dijiste? Falso. ¿Por qué? ¿Usted qué dice, hermano Acosta? Si eres culpable, el hecho de que Dios sea bueno no quiere decir que te absuelva. ¿Sí me está entendiendo? Si eres culpable, eres culpable. Ahora, si vas con la fiscalía y le pasas 100,000 varos, pues puede ser que sí, ¿verdad? Pero eres culpable. No hay punto para nadie. Ok. Ver. Hermana Delmi, yo que quiere contestar, hermana Delmi. Ahí va, hermana Delmi. La paga del pecado es un viaje gratis al cielo. La paga de su pecado, usted es culpable y le van a pagar por ese pecado. Y esa paga es que usted vaya al cielo. ¿Falso o verdadero? ¿Lo entendió? ¿Falso o verdadero? Verdadero. ¿Y usted qué dice? ¿Falso o verdadero? Falso. Ah, okay. ¿Y tú qué crees, José? Falso. ¿Por qué? Si la paga del pecado es muerte, que es en el infierno, entonces no tienes pase para ir al cielo. La paga del pecado es muerte. O sea que no hay nadie para nadie. ¿Cómo vamos? 2-2. Ah, está duro el asunto, ¿verdad? No, de veras que esto, tanta sabiduría que está duro el asunto. 2-2. Ok, vamos por este lado, ¿no? Joseito, a ver, Joseito. La pena de muerte solo significa la muerte física. ¿Falso o verdadero? ¿Por qué? Ok, muy bien. Ya se desempató el asunto. A ver, hermano Daniel, ya le resumí toda la enseñanza. El hermano Daniel, si se equivoca, tiene justificación, porque es su primera clase.
Pero bueno, dice, un Dios santo tiene que juzgar y castigar el pecado falso o verdadero. Ahora voy a repetir, Dios es santo, por lo tanto Él tiene que castigar, ¿y qué? Castigar el pecado falso o verdadero. Verdadero. Muy bien, ya nos pusimos a mano. A ver, hermano Neri. Hermano Neri también es la primera, ¿verdad? Pero ya di el resumen. Ahí va, hermano Neri. Ahora, hermano Neri. Ahí va. El lago de fuego es llamado la segunda muerte. No, la 10. Ya le están echando la mano, ¿verdad? Ahora, todos los hombres pasarán la eternidad en el lago de fuego. Todos los hombres pasarán la eternidad en el lago de fuego. ¿Falso o verdadero? A ver, ¿por qué? Amén, ¿verdad? Todos los que se arrepientan. Muy bien. ¿Cómo vamos? Si no viene el hermano Neri de Ciudad del Carmen, no le echa la mano. ¿Ya vieron? Ok. Tú tienes ganas de contestar. ¿Se te ven los ojos? Nadie, ahí voy, ¿verdad? Nadie pasará la eternidad en el lago de fuego. Nadie pasará la eternidad en el lago de fuego. ¿Falso o verdadero? ¿Por qué? No te veo para que conteste bien. A ver, ¿por qué? Ah, muy bien, está bien. La explicación de ella está perfecto, ¿verdad? Está muy bien. ¿Cómo vamos? Qué bárbaros, son tan inteligentes que no iguales. Ok, Carmela. A ver, Carmelita. A ver, Sarita, tranquilita. El lago de fuego, Carmela, es llamado la segunda muerte, lo que involucra separación de un Dios santo y un castigo eterno. ¿Falso o verdadero? Verdadero. ¿Tú crees que será eso? ¿Por qué? No se la vaya a echar a perder. Dilo. Ujú. Ujú. Ya, está bien. Ok. Mano Bartolo. Eso. Ve a la hermana para que le dé fuerza. A ver, ahí va. Un juez recto y justo es el que no castiga al criminal. ¿Falso o verdadero? ¿Por qué? Amén. Muy bien. ¿Ya vieron? ¿Cómo vamos? 5-5. Uja. A ver, hermano Beto. Me voy a ir con puros hombres ahorita. Y al final remato con 2 mujeres. A ver si da tiempo. Voy por el cual 14. Ahí va, hermano Beto. Dios envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Falso o verdadero? Falso. ¿Por qué? Para salvarlo, ¿verdad? Muy bien, ¿ya vieron? Ok, vamos de este lado. Vamos con el hermano Luis. Vamos, hermano Luis. 15, ¿verdad? Jesús murió como mi sustituto, lo que significa que murió en mi lugar. ¿Falso o verdadero? O sea, sustituto es por mí. Es verdadero. A ver, ¿por qué?
¿Quién tenía que morir? ¿Y quién murió? Entonces, ¿qué es falso o verdadero? Ándele, ¿ya vieron? No se pongan nerviosos. Vamos por acá, otro varón. A ver, hermano. Eso. Vamos, 16. Jesús el justo murió por mí que soy injusto. ¿Falso o verdadero? Ándale. Ok. ¿Cómo vamos? ¿Quién va ganando? Ellos. Ok. Chucho. Chucho. Jesús murió para que yo pudiese tener vida. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Ok. Lalo. Ahora Lalo. Ahí va. Dios mostró su gran amor para con nosotros olvidándose de nuestros pecados. ¿Falso o verdadero? Falso. Falso. ¿Tú qué crees, Felipito? ¿Falso o verdadero? Falso. ¿Tú qué crees, Cristian? Bueno, ya. ¿Por qué verdadero, Cristian? ¿Es falso? Es verdadero. ¿Y por qué es verdadero? Entonces está equivocado Lalo. Lalo está equivocado entonces. ¿Tú qué crees, Yolita? ¿Es falso o verdadero? ¿Tú qué crees, Bieset? Vamos a repetirla. A ver. Ahí va. ¿Cuál es? La 17. 18. Dios mostró su gran amor para con nosotros olvidándose de nuestros pecados. ¿Tú qué crees, Pedro? ¿Por qué? ¿Estás de acuerdo, Elmer? Pastor Abel, ¿falso o verdadero? ¿Por qué? Ándale. Eso es Romanos 5. Está. Con el versículo, si ustedes me dicen, pastor, Romanos 5:8, ya con eso. Hermano, Dios olvida nuestros pecados. Ajá. Ah, claro, sí, sí, claro, sí. Sí, lo que pasa que si completáramos bien aquí iba a decir, Dios mostró su gran amor para con nosotros en que siendo un pecadores Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Ok, ¿cómo vamos? Esa no valió. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? 7-6. Ok, 7-6. Melqui cuando pierde, pierde la cuenta, ¿verdad? Y como queda una.
¿Iban iguales? ¿Cuánta, cuánta? 6-6. Y después le pregunté a quién, a Lalo, para que desempataran. Ajá. Ok, está bien. También él discute para... Vamos 6-6. Ok, entonces vamos para acá, ¿verdad? Vamos para acá. Ok. Pancho. Pancho. Dios mostró su gran amor para con nosotros enviando a su Hijo para morir por nuestros pecados. ¿Falso o verdadero? Explícamelo. ¿Por qué es verdadero? Si tú me dices un versículo, te doy el punto que ganaste. Shh. Está bien, ya, no te presiones, Panchito. Vamos acá. Armando. Yo creo con todo mi corazón que el Señor Jesucristo pagó la pena de muerte por mi pecado y yo le estaré eternamente agradecido por lo que Él hizo por mí en la cruz. ¿Falso o verdadero? Espero que sea verdadero. ¿Quién ganó? Empatado. ¿Está bien? Empatado. Miren, hermanos. Ah, les voy a repetir algo que le enseñé el otro día. Cuando yo lo entendí así, nunca se me olvidó. La ley es algo que tú tienes que cumplir. Y nadie fue salvo en el Antiguo Testamento por la ley, porque todos fallaron. Eso quiere decir que por obras nadie es salvo. Porque en una que falle, ¿entendió? Ok. La gracia es algo que alguien cumplió por ti. ¿Sí me entiende? La ley es algo que tú tienes que cumplir, pero como somos imperfectos fallamos. Pero la gracia es algo que alguien cumplió por ti. Eso es gracia. Por eso decimos gracias. Cuando cumplimos años y nos dan un regalo y recibo el regalo, a mí no me costó el regalo, le costó al que lo compró. Entonces nosotros no tenemos que hacer sino gracias. Porque por gracia, por medio, y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios. Amén, hermano. Padre, gracias en esta mañana por lo que aprendimos, Señor, por su gracia, por su amor, por su dirección. Estos 4 hechos son tan sencillos, pero que lo tenemos que tener bien en nuestro corazón, en convicción, para, Señor, poderlo expresar allá afuera con la gente, Señor. En el nombre de Jesús le agradecemos todo. Amén. Muy bien, hermanos, nos vemos a las 7. Dios les bendiga.